por favor, se tomen un momento para poder desactivar sus cámaras y micrófonos para no interrumpir al participante y poder llevar un manejo más eficiente del webinar. La duración de esta presentación será aproximadamente de 1 hora y estará dividida en dos secciones. La primera, de 50 minutos, en donde se realizará la presentación de la información que se tiene preparada para ustedes. Y la segunda, que será una ronda de preguntas que se realizarán a través del chat, que durará aproximadamente 10 minutos. Nosotros somos Ecatega, la Escuela de Capacitación Técnica y Gastronómica, y somos la primera escuela virtual en Latinoamérica. Iniciamos el programa de webinars técnicos, gastronómicos y de diseño de cocinas. Aprovecho para agradecer a nuestros patrocinadores Mixac Latam y Mis Partes Online por permitirnos llegar a todo el Perú. El día de hoy tenemos un invitado que será el encargado de dictar el webinar. Su nombre es Óscar Piraván, a quien queremos agradecer su participación el día de hoy. Él es director regional de postventa para Centroamérica, Caribe y Andina del grupo Winterhalter e ingeniero mecánico MBA con más de 10 años de experiencia en el sector de equipamiento industrial, y su presentación está titulada como Grandes soluciones en lavado, túneles de cinta y de arrastre. El temario del día de hoy es equipos de lavado de ciclo abierto, componentes y particularidades, aplicaciones prácticas, cinta y arrastre de cestas y casos de éxitos. El objetivo del webinar de hoy es dar a conocer las características técnicas, funcionamiento y aplicación de trenes de lavado para el sector HoReCa e industria de alimentos. Sin más que decir, Óscar, te cedo la palabra y te agradezco nuevamente. Bueno, muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias al Grupo Ecatega por la invitación. Bueno, antes de iniciar con el temario que tenemos para el día de hoy, como sé que algunas personas no nos han acompañado en los webinars que hemos tenido anteriormente por parte de Winterhalter, pues voy a comentarles rápidamente quiénes somos nosotros, a qué nos dedicamos y cuál es, digamos, el objetivo que buscamos nosotros dentro de la industria de HoReCa y industria de alimentos. Pues el Grupo Winterhalter es una empresa alemana con más de 70 años en el mercado y que desde sus inicios se ha dedicado exclusivamente a brindar y diseñar soluciones para el lavado en cocinas industriales y en el sector de alimentos. Digamos que el tema de lavado siempre ha sido una necesidad importante en dos sentidos, no solamente por el querer alcanzar unos bajos costos en el lavado, sino también, y muy importante hoy en día por la situación en que se encuentra el mundo, pues lograr alcanzar la higiene en todo lo que son elementos que se utilizan tanto para la preparación y fabricación de alimentos como para el servicio a clientes. Ese es el objetivo de la empresa. Trabajamos todos los días, invertimos muchísimo dinero en investigación y desarrollo para brindar las mejores soluciones, y esto pues nos ha llevado a que después de 70 años de estar en el mercado, pues la compañía sea una de las empresas más reconocidas a nivel mundial en lo que es el tema de lavado. Somos líderes en el lavado industrial en Europa. Tenemos actualmente más de 60 filiales en todo el mundo, más de 5.000 empleados que trabajan pues, en nuestra planta principal en Alemania como en las diferentes filiales. Y pues el objetivo nuestro de contar con tantas filiales es hacer presencia directa en el mercado. Sabemos pues que en el mercado existen unas marcas extraordinarias, pero a veces esas marcas al llegar al mercado sin tener de pronto una presencia directa por parte del fabricante, se pierde mucho, principalmente en lo relacionado con postventa. Por eso nosotros siempre queremos estar haciendo presencia en los mercados para garantizar que la tecnología en la cual se invierte, pues finalmente dé resultado, se recupere rápidamente, y sobre todo que esta tecnología, si llegase a tener alguna necesidad de reparación, de repotenciación, lo que sea, pues estemos nosotros allí acompañando a nuestros distribuidores para que finalmente nuestra tecnología
pueda durar muchos años en uso, ¿no? Y por supuesto hacer una permanencia de la marca en nuestros mercados. En Latinoamérica, nosotros contamos con 4 filiales, una filial en México, una filial en Brasil, en Cono Sur, o sea, en el área de Chile, Argentina, Uruguay, y nuestra filial andina que opera en el área andina, Colombia, Perú, Ecuador, la zona Caribe y Centroamérica. Esa es, digamos, nuestra área de ocupación en la zona. Y pues un tema importante, el origen de nuestros equipos. Nosotros, digamos que cuál es los productos que nosotros manejamos. Nosotros tenemos 3 líneas de negocio principalmente a lo que nos dedicamos en ese ámbito de brindar soluciones al tema de lavado en cocinas industriales y en empresas de alimentos. Tenemos 3 líneas de trabajo básicamente, o 3 líneas de productos. Lo primero son los equipos de lavado para todo tipo de necesidad, tanto pequeñas soluciones como grandes soluciones, porque el tema de lavado, pues, así lo exige. Podemos tener un restaurante muy pequeño, un restaurante donde se atienden, qué sé yo, 200 servicios por día y que seguramente con una pequeña máquina de lavado bajo mostrador podemos realizar el lavado higiénico de todo nuestro menaje, de todos nuestros utensilios, involucrando unos bajos costos en la operación y logrando pues el objetivo. Pero así como podemos tener la necesidad en un pequeño restaurante, podemos tener una necesidad de lavado en una gran planta de producción. Imaginemos una gran planta de producción, por ejemplo, de cárnicos, una planta de producción de panes, un Bimbo, un qué sé yo, o inclusive una operación como un batallón del ejército o un gran hospital donde se tiene la necesidad de lavar, por ejemplo, 7.000, 8.000 platos por hora, o una planta de producción donde se tienen que lavar, qué sé yo, 7.000, 10.000 canastillas de transporte al día. Entonces, Winterhalter, el grupo Winterhalter cuenta con un portafolio muy amplio de equipamiento para dar alcance a todas las necesidades que pueden haber en el mercado. Igualmente, contamos con nuestra propia línea de productos químicos, con el objetivo pues, de brindar una solución completa a nuestros clientes. No solamente brindamos equipos de calidad, sino que también brindamos una línea de químicos diseñados en nuestra planta de Alemania y con todas las características importantes que permiten no solamente bajar costos en el consumo de insumos, ¿cierto? Sino también tener una situación bien importante con lo que es la higienización hoy en día, ¿no? Nuestros químicos, además de ser amigables con el medio ambiente y lograr una muy buena calidad en el lavado, pues también ofrecen, junto con el garantizar las temperaturas de lavado de nuestros equipos, pues lograr alcanzar una higiene extraordinaria y lograr inactivar virus tales como el COVID-19. De hecho, nuestros equipos todos están certificados por la norma alemana DIN 19574 que, pues, digamos que regula toda esta parte de equipamiento que garantiza higiene para Europa. Nosotros tenemos 3 plantas donde fabricamos nuestros equipos e insumos. Tenemos 2 plantas en Alemania, una planta en Suiza, y hace 2 años se inició un proyecto de una planta en Tailandia con el objetivo de bajar un poco la mano de obra en la fabricación de equipos y poder llegar, digamos que a muchos más mercados, digamos, a ser partícipe de la higiene a muchos más países en el mundo. Eh, eh, También es importante comentar que dentro de la línea de Winterhalter, hace unos 12 años aproximadamente, se adquirió una planta en Inglaterra, donde también fabricamos equipos de línea económica, es decir, equipos que quizás son de un precio bajo, pero garantizando siempre la higiene. Es decir, puede haber un cliente que requiere un lavado higiénico
sin necesidad de pronto de que el acabado sea muy exigente. Por ejemplo, aquí no estamos hablando de cristalería perfecta ni nada de esto, sino básicamente un cliente que requiere un lavado higiénico. Entonces, tenemos nuestra marca Classic, que es una marca de lavavajillas de línea económica que se fabrican en Inglaterra. Muy bien, pues con esa pequeña introducción quería pues enterarlos a quienes no nos conocen de quién es Winterhalter. Y pues saber que tanto en Colombia como en Perú como en Chile y Ecuador, que son las personas que están principalmente atendiendo este webinar, pues tenemos nuestros distribuidores que se ocupan de manejar estos mercados. Bueno, muy bien. Pues el día de hoy el objetivo es hablarles de los equipos, de las grandes soluciones de lavado que tenemos en Winterhalter. Miren que inicié por el final acá. Perdón. Muy bien. El objetivo del webinar de hoy es hablar de las grandes soluciones de lavado. Hace 20 días aproximadamente estuvimos hablando de pequeñas soluciones, de soluciones pequeñas y soluciones medianas para la industria. Y hablábamos de todo lo que son equipos para operaciones de restaurante, equipos lavautensilios, ¿vale? Equipos que pueden ser utilizados en restaurantes, en hospitales, en plantas de producción, pero que su volumen de producción no es muy alto, ¿no? Estamos hablando que una lavavajillas, por ejemplo, de bajo mostrador, es una lavavajillas que me puede estar realizando unos 60 ciclos de lavado por hora. Si nosotros estamos hablando que una cesta común de lavado le caben más o menos 18 platos, pues estamos hablando que esa máquina puede estar haciendo un lavado de 1100, 1200 elementos por hora. Podemos tener, por ejemplo, máquinas de capota, máquinas lavavajillas de capota, donde podemos tener también una producción similar, unos 1200, 1100 lavados, elementos lavados por hora, y que, insisto, son soluciones para pequeñas y medianas empresas o pequeñas y medianas necesidades. Asimismo, hablábamos de la existencia dentro de nuestro portafolio de equipos lavautensilios, que son equipos destinados a realizar un lavado higiénico de todo lo que son elementos que se utilizan en la preparación de alimentos. Estamos hablando de elementos de corte, bandejas de horneo, azafates, ¿cierto? Y que también pueden ser utilizados para realizar lavado en plantas de producción, por ejemplo, de canastillas de transporte, garantizando siempre, por un lado, la higiene y por otro lado, garantizando un bajo costo en la operación. Hablábamos que tranquilamente en un ejercicio que realizamos de costos comparativos, encontrábamos de qué manera una operación que realice un lavado a mano de sus elementos, implementando una tecnología de estas, puede tranquilamente recuperar la inversión en menos de un año. Precisamente porque lo que más consume costos en una operación de lavado, que es la mano de obra, pues se está reduciendo prácticamente en un 70-80%. Bueno, muy bien. Pero así como existen soluciones para empresas pequeñas y medianas o necesidades pequeñas y medianas, pues también se tienen grandes necesidades de lavado. Lo comentaba yo al principio. Tenemos situaciones en las que, por ejemplo, una gran planta de producción de alimentos, una gran empresa, por ejemplo, de producción de cárnicos, una gran cadena de supermercados que manejen, por ejemplo, distribución de fruver, distribución de cárnicos, preparación, corte de vegetales, pues es una empresa, por ejemplo, que si distribuye a todas las ciudades de un país, puede tranquilamente tener la necesidad de manejar unas 10.000, 15.000 cestas de transporte por día, y que esas cestas que están en contacto con alimentos, pues existe no solamente la necesidad por costo, sino la necesidad por tema de salubridad, de brindar un lavado totalmente higiénico a los elementos.
Igualmente, en el tema saliéndonos un poco de lo que es una planta de producción, podemos estar hablando de una necesidad de lavado de menaje, por ejemplo, en una gran instalación, por ejemplo, un hospital, un gran hospital, un complejo hospitalario de gran tamaño, que puede llegar a tener necesidad de lavar, qué sé yo, 5.000, 8.000 platos por hora, o un batallón del ejército que puede llegar a tener, qué sé yo, unos 3.000 hombres en algún momento determinado, pues también tiene esa necesidad de lavado bien importante. Hoy en día, la gran mayoría de esas empresas, digamos que por falta de un marco regulatorio legal, pues aún se está permitiendo el tema del lavado a mano. Y el lavado a mano, además de ser un proceso muy costoso por la cantidad de mano de obra intensiva involucrada en el proceso, es un proceso que, además de costoso, es totalmente va en contravía de lo que es buscar higiene. Puede ser, inclusive en una situación actual como la que tenemos por la crisis del COVID-19, puede ser un factor que facilite el contagio masivo de un porcentaje de población, ¿cierto? Cuando tenemos unas grandes concentraciones de personas en un mismo lugar, hablemos de un hospital, y si las situaciones de lavado no garantizan la higiene, pues sencillamente estamos poniendo en riesgo de salud a esa buena parte de la población, y efectivamente pues existe una necesidad de buscar soluciones, y que finalmente con estas soluciones pues podamos rápidamente salir de esta crisis pasajera que tenemos en este momento. Pues bueno, para esas grandes soluciones, para esas grandes necesidades de lavado, el grupo Winterhalter cuenta con unos equipos de gran volumen, que es los equipos de serie MT. MT traduce multitank, y son equipos modulares de varios tanques, que básicamente lo que me permiten es tener una gran capacidad en el lavado. Entonces, estos equipos MT, primero que todo, hablar de que tenemos dos tipos de equipos MT. El primero es el MTR. El MTR, las siglas traducen Multitank Rack. Esta R de rack quiere decir que arrastra cestas, ¿vale? Es un equipo que básicamente tiene un sistema de arrastre por cadenas o por trinquete, con el cual el equipo está arrastrando cestas de lavado, una cesta de lavado pues estándar, que es común el uso en el sector de alimentos, el sector Oreca. Pues es una cesta que puede estar transportando en promedio unos 18 platos de tamaño estándar. Entonces, una cesta de estas que es de 50 centímetros por 50 centímetros, es arrastrada internamente a través del equipo, ¿cierto? Ingresa al túnel de lavado y cumple su proceso completo de lavado. Recuerden que en un equipo de lavado, para garantizar la higiene, se debe cumplir las 4 condiciones del círculo de Zinner, que es digamos, la teoría universal que habla de los elementos que permiten alcanzar la higiene en un proceso de lavado. Esos 4 elementos son: 1, segundo, acción mecánica, temperatura y tiempo de lavado. Entonces, recuerden que en un proceso de lavado en un equipo, pues lo primero que se hace es el lavado de la pieza. El lavado de la pieza se realiza con agua que contiene detergente, agua a presión, agua que se encuentra como mínimo debe estar a 62, 65 grados centígrados, para que me elimine la presencia de bacterias, ¿cierto? Y ese proceso de lavado debe realizarse como mínimo entre 60 y 90 segundos. Entonces, si imaginamos que por este túnel están ingresando los elementos a lavar, pues lo primero que se hace en estas zonas de lavado es precisamente el lavado. El lavado, insisto, con agua a 62, 65 grados, agua que contiene detergente para que retire los elementos orgánicos de la pieza.
y agua que está a alta presión, pues para que efectúe esa acción mecánica en los elementos que se están lavando y permitan arrastrar esa suciedad que puede llegar a tener. El segundo proceso dentro de una máquina de lavado es el enjuague, ¿no? Porque la pieza puede quedar muy limpia, pero si no se hace un enjuague, puede quedar con restos de detergente y pues al final no puedo entregar al usuario final de ese elemento una pieza que esté higiénicamente lavado, pero con restos de detergente, porque puedo llegar a generar una intoxicación. Entonces, el siguiente paso dentro de un proceso de lavado es el enjuague. Entonces, enjuague que se hace con agua totalmente limpia, agua por encima de los 82 grados centígrados para que me permita sanitizar, higienizar completamente la pieza e inactivar virus como puede llegar a ser el virus del COVID-19. Y finalmente, puedo tener máquinas que en adición pueden tener accesorios como zonas de secado o zonas de soplado. Cuando yo requiero que el elemento lavado pues salga totalmente seco, puedo llegar a tener ese tipo de accesorios. Bueno, entonces aquí en la imagen ustedes ven un tren de lavado marca Winterhalter y en este caso es una MTF. ¿Cuál es la diferencia entre MTR y MTF? Entonces ya les comentaba que MTR traduce Multitan Rack y Rack es cesta, un equipo de arrastre de cestas, y la referencia MTF es un equipo Multitan Fly de cinta. Quiere decir que ya no tiene un sistema conveyor de arrastre de cesta, sino que tiene una cinta donde directamente se colocan los elementos que se están lavando, como lo podemos observar en esta figura. Si ustedes se fijan, aquí estamos observando un tren de lavado de cinta donde directamente se están colocando bandejas para el lavado. Muy bien, entonces MTR Multitank Rack y MTF Multitank Flight. Muy bien, zonas y características, importante conocerlo. Yo entiendo que dentro de las personas que asisten a este webinar, pues hay personas decisores de compra de grandes superficies, de grandes empresas de producción de alimentos, ¿cierto? Y empresas que decisores de compra en industrias tales como minas en Perú y en Chile. Y pues es importante conocer un poco el tema de dimensiones para entender un poco cuál es el espacio que puede llegar a ocupar un equipo de estos en la operación. Entonces, nuestros equipos MTR y MTF son equipos que en su ancho, son equipos que tienen 800 milímetros de ancho, estamos hablando de 80 centímetros, y en su altura estamos hablando de más o menos aproximadamente 1700, 1900 milímetros. Vale, metro 70, entre metro 70 y metro 90 de altura, incluyendo sus zonas de salida de gases. Equipos que tienen espacios de ingreso en su túnel de lavado, para el caso de la MTF, de 610 milímetros y en el caso de la MTR, espacios de 500 milímetros. Recuerden que la máquina MTR maneja cestas de lavado estándar de 50 por 50 y la MTF me maneja directamente, es una cinta donde se depositan directamente los elementos que se van a lavar. Esta máquina MTF sería ideal, por ejemplo, para lavado de cestas de transporte. Cestas de transporte que normalmente en una pesquera, en una minera, en una empresa de cárnicos, normalmente son cestas de 60 por 40 y 60 por 40 en sus dimensiones horizontales y en dimensiones verticales normalmente entre 25 a 40 centímetros de altura, pues pueden ser lavadas directamente en este tipo de máquinas de una manera muy efectiva. Todos nuestros trenes de lavado cuentan con zonas de prelavado, ¿vale? Zonas de prelavado, ¿con qué objeto? Porque normalmente estos elementos que se utilizan en la producción son elementos que pasan por muchos lugares, pueden recoger mucha suciedad, muchas grasas impregnadas, muchos elementos pues, que hay que garantizar que se retiren de la pieza, pues deben ser
pasados por un proceso de prelavado. Entonces, dentro de las máquinas, dentro de los túneles de lavado que maneja el grupo Winterhalter, hay zonas de lavado de referencia M y referencia L, que básicamente estamos hablando es de largo de este tipo de piezas. Y en el largo, entre más larga sea la pieza, pues más aspersores de agua tenemos, aspersores de agua a alta presión, agua que contiene detergente, y con esto estamos alcanzando una mayor eficiencia en el lavado y además una mayor velocidad. Con una mayor velocidad, pues estamos logrando es tener más elementos lavados en una misma cantidad de tiempo. Lavan la suciedad gruesa y evita ingresar el grueso de suciedad dentro de la zona de lavado principal, y se hace un lavado con agua de tanque entre 40 y 50 grados centígrados. Los equipos, entonces, posteriormente tienen una zona de lavado. En esta zona de lavado, que es la zona de lavado principal, también existen zonas de tamaño M y L. La primera de 700 milímetros, la segunda de 1050 milímetros, y el objetivo pues de estas es realizar ya el lavado final, el lavado principal, garantizar que se retire de los elementos lavados todo lo que son elementos orgánicos, suciedad, tal como proteínas, levaduras, grasas, elementos que al final de cuentas si quedan restos en estos elementos en la pieza que se está lavando, pues va a ser un punto o un foco generador de bacterias, y eso es lo que se busca eliminar. En estas zonas de lavado principal, pues ya el agua con que se lava es agua que está entre 55 a 65 grados centígrados, agua que contiene detergente, y que estamos con esto pues garantizando realmente un lavado higiénico en un corto tiempo. Importante, entonces yo les comentaba, tener una zona de aclarado, o sea, una zona de enjuague, que es la que permite dos funciones. Lo primero, lograr retirar todos los restos de detergente que hay en la pieza. Pues recuerden que si la pieza fue expuesta a un proceso de lavado con detergente, el detergente es un elemento de alta concentración que cumple el trabajo de una manera muy efectiva, retirando la suciedad de la pieza, pero que al final de cuentas no toda el agua escurre, ¿cierto? Entonces la pieza va a quedar con restos de agua con detergente. Entonces el objetivo de la zona de enjuague o aclarado es precisamente garantizar que esa agua con detergente y con restos de grasa sucia pues se retire de la pieza. Entonces allí en la zona de enjuague se utiliza agua completamente limpia, agua que contiene un elemento químico que se llama el abrillantador o rince. Y el objetivo de ese químico es, uno, lograr un efecto tensoactivo en el agua para facilitar el secado, ¿cierto? El secado y el escurrido del agua. Y lo segundo es que el rince es un elemento muy, muy ácido. Nuestro detergente, los detergentes profesionales que se utilizan en una máquina de lavado, además de ser elementos de alta concentración, son elementos muy alcalinos. Entonces, el efecto ácido que tiene el rince, básicamente lo que permite es neutralizar ese efecto, y con esto, pues estamos logrando es que, uno, estamos retirando, garantizando que la pieza que sale finalmente lavada, pues no tenga restos de detergente sobre su superficie, y por lo tanto vamos a evitar intoxicaciones a nuestros clientes, a nuestro usuario final del elemento. Entonces, esta zona aclarado tiene una distancia en largo de 700 milímetros, tiene una primera zona de enjuague donde se hace un aclarado con agua a 65 grados, ¿cierto? Y posteriormente ya es el aclarado de enjuague final donde se utiliza agua limpia a 85 grados centígrados. Esta temperatura es súper importante porque es temperatura de higienización, temperatura donde, como les comentaba anteriormente, se está realmente inactivando térmicamente la presencia de virus que pueden existir en el elemento lavado.
Bueno, pueden existir varias opciones dentro de esta máquina, pueden existir zonas de aclarado adicionales cuando se quiere de pronto un efecto mayor de enjuague sobre la pieza. Bueno, muy bien. Todos nuestros equipos de nuestra marca siempre trabajan con un objetivo fundamental, y es que el acabado de la pieza pues sea extraordinario. No solamente garantizar higiene, sino que el acabado de la pieza es extraordinario. Entonces, así como en las máquinas pequeñas, en las máquinas Winterhalter de bajo mostrador y máquinas Winterhalter de capota o lavautensilios, los mecanismos de filtrado son súper exigentes para garantizar que el agua de los tanques se mantenga en un óptimo estado, ¿cierto? En estas máquinas pues se repite el mismo proceso. Básicamente lo que buscamos nosotros en estas máquinas también es lograr que el agua con que se realiza el proceso de lavado, que es agua que no es de consumo, sino agua que recircula dentro de la máquina, ¿cierto? Sea agua de muy buenas condiciones, no solamente, insisto, para garantizar un extraordinario proceso de higiene, sino también para lograr que el acabado sea perfecto. Por eso nosotros, dentro de la marca Winterhalter, garantizamos, por ejemplo, lavado de cristalería de manera perfecta, sin necesidad de realizar repaso. Por ejemplo, lo que a veces hacen en algunas operaciones es que se hace un lavado de cristalería y al final tienen a una persona realizando procesos de brillado de esas piezas con un trapo sucio, ¿vale? Pues eso con Winterhalter no es necesario. Nosotros garantizamos acabado perfecto en lavado de cristalería, lavado de cubiertos. Bueno, tenemos entonces, cuando existe la necesidad de contar con piezas lavadas totalmente secas, ya sea porque la cantidad de elementos de elementos o la cantidad de menaje o la cantidad de utensilios a lavar es muy limitada y tan pronto sale la máquina debe pasar ya a producción o a servicio, ¿verdad? Entonces, en esos casos tenemos la necesidad que estos elementos queden muy secos, porque inmediatamente salen de la máquina y entran a operar. La canastilla se va en un camión, o la canastilla va a zona de cargue, o sencillamente los elementos, los platos, el menaje que se está lavando, ya entra directamente a la zona de servicio para servir alimento y pasar al usuario final. Entonces, en esos casos podemos tener accesorios de soplado y de secado. Entonces, las zonas de purga o de soplado existen de dos tamaños, talla M y talla L. Básicamente no solamente cambia el largo de la pieza, sino la potencia de sus elementos de soplado. Recuerden que la zona de enjuague, que es esta zona, la zona inmediatamente anterior de esta zona, pues salen las piezas a una muy alta temperatura. Las piezas, sobre todo si son piezas de cerámica, alcanzan a adquirir la temperatura del agua, que es 85 grados. Entonces esto facilita la evaporación, pero también el rince o el abrillantador están facilitando que el agua escurra. Pues con las zonas de purga o zonas de soplado, pues estamos facilitando ese escurrido de la pieza, por un lado. Y finalmente tenemos las zonas de secado. Entonces, las zonas de secado, existen varias tallas, varios tamaños de accesorio. Tamaño M de 700 milímetros, tamaño L de 1050 y tamaño XL de 1400 milímetros. En este caso ya como ustedes pueden ver, con dos sopladores extractores de aire caliente. Entonces, básicamente la zona de secado lo que hace es precisamente generar mediante aire caliente el secado de las piezas. Entonces, al igual que en el caso anterior, pues el tamaño de las zonas de secado no solamente me garantiza una mayor velocidad, sino una mayor eficiencia en el proceso. Entonces, un poco para resumir de los componentes de nuestras zonas, de nuestros trenes de lavado, todos nuestros equipos, sean MTR o MTF, cuentan con zonas de prelavado, normalmente una zona de lavado principal, donde se utiliza pues el agua con detergente para realizar procesos de lavado. Siguiente, pues nuestra zona de enjuague o aclarado,
para garantizar retirar todos los restos de detergente de la pieza y garantizar la inactivación térmica de virus y eliminar bacterias, y posteriormente zonas accesorias como pueden ser zonas de supply y zonas de secado cuando se requiere que los elementos salgan totalmente secos. Muy bien. Deben tener nuestras máquinas, nuestros trenes de lavado, mesas de entrada y de salida. Un equipo de estos sin accesorios de entrada y de salida realmente sería un equipo al cual se le perdería muchísimas de sus ventajas operativas y eficiencia, porque si no tuviera mesas de entrada y de salida, realmente se tendría que tener permanentemente personal allí pendiente de ingresar elementos a la máquina y de retirarlos al final. Entonces estas máquinas deben tener siempre mesas de entrada y de salida para facilitar el proceso. Y digamos que evita tener un personal dedicado 100% a la atención del equipo. Entonces estas máquinas normalmente, cuando estamos hablando de una máquina MTR, pues debe tener unas mesas de entrada donde se realiza la preparación de la pieza, de la cesta, donde se van a alistar los elementos que se van a lavar, donde de acuerdo a la dificultad o a la cantidad de grasas que pueden existir, puede llegarse a tener una zona, poseta para realizar prelavado, y después de esto pues ingresará la cesta dentro de la máquina. Entonces esta sería una mesa auxiliar de entrada sencilla, un espacio más o menos para unas 3 cestas aproximadamente para hacer descomide, preparación de la cesta, un prelavado con agua fría e ingreso a la máquina. Y las mesas de salida, que deberían ser en todos los casos de rodillos para evitar sobrecargar el motor de arrastre de la máquina, pues son mesas que pueden tener 1200, 1700 o 2200 centímetros de largo, y básicamente lo que van a permitir es que las cestas que salgan con elementos lavados pues se van a deslizar fácilmente, y no va a ser necesario tener allí una persona permanentemente vigilando la máquina y estando, digamos, retirando los elementos de las cestas que están terminando el proceso de lavado. Entonces, siempre importante contar con mesas de entrada y de salida. En el caso de máquinas MTF, recuerden que la máquina MTF son máquinas de cinta. Entonces, normalmente esta máquina también tiene unos elementos de carga y descarga donde se tiene parte de la cinta trabajando. Entonces allí será donde el operario va a depositar directamente los elementos que van a ingresar al tren de lavado, sean bandejas, sean platos, cubiertos, sean, por ejemplo, en plantas de producción, elementos, utilería para la cocción de alimentos o cestas para el transporte, ¿vale? Entonces aquí las va a depositar directamente, y las zonas de descarga, pues ya, digamos, vemos aquí que es un elemento muy similar donde está saliendo el elemento lavado y donde tendremos que tener una persona allí que va a retirar los elementos de la pieza para almacenarlos, llevarlos al lugar de almacenamiento final. Pues esta máquina deberá tener aquí un punto de sensor donde, si no hay una persona allí vigilando el equipo para retirar elementos, pues cuando, por ejemplo, imaginemos un plato o una bandeja está llegando al final de la línea, pues va a realizar la detención del equipo. Muy bien. Muy bien, entonces hablemos de la denominación de los equipos. Ya hablamos anteriormente pues que el equipo tiene una zona de prelavado, una zona de lavado principal, una zona de aclarado, una zona de purga y una zona de secado. Una zona de purga de soplado, una zona de secado. Entonces, por ejemplo, en este caso, que la máquina es una máquina de arrastre de cestas, ya sabemos que la máquina es una máquina MTR. Una MTR 3, ¿cierto? Quiere decir que tiene 3 zonas para su proceso de lavado principal. No hablo de zonas accesorias, sino que hablo de las zonas como tal de lavado principal, o sea, las zonas de prelavado, lavado y aclarado. En este caso, la máquina MTR 3 tiene 3 zonas: una zona de prelavado, una zona de lavado principal y una zona de aclarado. Y viene un número, que es 215. El 215 corresponde a la cantidad de cestas de lavado que esta máquina puede llegar a lavar por hora.
Si nosotros imaginamos que una máquina, que este tipo de máquina que estamos observando acá puede llegar a lavar hasta 215 cestas por hora, pues una cesta estándar como la que alcanzamos a ver aquí antes del ingreso de la máquina, es una cesta de 50 por 50 donde, como lo comentaba anteriormente, pueden ubicarse 18 platos de tamaño estándar. Pues esta máquina lava fácilmente 3.870 platos por hora. ¿Vale? Entonces es una máquina ya de una muy alta producción, y que viene siendo una de las más pequeñas que nosotros tenemos en cuanto a trenes de lavado. Estas máquinas, si tienen accesorios como zonas de soplado, zonas de secado, pues tendrán otras dos letras adicionales que corresponden al tamaño de estas dos zonas. Entonces, en este caso, esta máquina, esta M corresponde al tamaño de la zona de secado y la L corresponde al tamaño de la zona de secado. Muy bien. Entonces, en este caso, una máquina MTR3, 3 zonas, 215 porque hace un lavado de 215 cestas por hora, M, zona de prelavado, L, zona de lavado, M, zona de aclarado y los dos accesorios, una zona de soplado M y una zona de secado M. Digamos, esa es la definición de nuestras máquinas de arrastre de cestas, nuestros túneles de lavado de arrastre de cestas. Y digamos que es muy similar para una máquina MTF, o sea, las máquinas que manejan cinta, en donde directamente el elemento que se está lavando está directamente sobre la cinta transportadora. Entonces, una MTF, en este caso esta máquina será una máquina MTF, ¿por qué? Una máquina MTF, F porque maneja cinta, 3 porque tiene 3 zonas en la parte principal de lavado, que es una zona de prelavado, una zona de lavado y una zona de aclarado. 3300 porque esta máquina ya no estamos hablando de cestas, sino aquí estamos hablando de una máquina que maneja directamente elementos puestos sobre la cinta. Aquí estamos hablando de 3300 elementos por hora, es decir, 3300 platos por hora que puede llegar a lavar esta máquina. En este caso, las 3 letras siguientes es porque su zona de prelavado es talla M, su zona de lavado es L y su zona de aclarado es M, y sus dos zonas de accesorio, su zona de soplado y su zona de secado, son las dos talla M. Esta es, digamos, la definición en cuanto a la nomenclatura. Y antes de continuar con la explicación de estos equipos, yo quisiera remitirme a las fichas técnicas del equipo, un poco para conocer cuáles son las prestaciones que podemos llegar a tener con estos equipos. Entonces, vamos a ver primero, acá, yo pienso que aquí ustedes lo pueden observar bien. Estamos viendo todo lo que son nuestra línea MTR de equipos. Nuestros equipos de referencia MTR, tenemos equipos desde 12 zonas funcionales dentro de la parte principal de lavado, o sea que este equipo que vemos MTR es una máquina de arrastre de cestas, por esta R de rack, y esta máquina tiene 2 zonas principales en la zona de lavado, es decir, tiene un lavado y tiene un aclarado, y me maneja 120 cestas por hora. Esta máquina, estamos hablando que si quisiéramos hacer un cálculo para ver cuál sería la equivalencia de platos lavados por hora, estamos hablando de 120 por 18, estaríamos hablando de una máquina que podría lavar 2.160 platos por hora. Digamos una referencia pequeña, una máquina solamente de 2 zonas, muy compacta, muy eficiente, pero así como así como podemos tener un tren de lavado muy compacto, podemos llegar a tener una máquina como esta que vemos acá, una MTR de 4 zonas que maneja 350 cestas por hora. Si nosotros quisiéramos hacer una equivalencia de esas 350 cestas por hora, estamos hablando de una máquina que fácilmente puede lavar 6.300 platos por hora. Estamos ubicados en una máquina que, imaginemos una operación de un hospital, por ejemplo, un gran hospital o una mina. De hecho, una máquina parecida a esta está en una mina en Perú que se llama Altamina.
Imaginemos que si esta máquina, buscando esa equivalencia en platos que me da 6.300, si estamos hablando de un menú para una persona que ocupa más o menos 5 piezas, hablando del plato de sopa, el plato de seco, su vaso, sus cubiertos, su plato de postre, estamos hablando de 5 elementos aproximadamente, pues es una máquina que fácilmente puede llegar a realizar el lavado de una operación donde se realicen 1.200 servicios por hora, o sea, 1.200 servicios de comida servidos en una hora. Esta máquina podría ser ideal para una operación de este tipo, ¿vale? Entonces, les muestro esta ficha técnica un poco para encontrar cuáles son las diferentes prestaciones que se pueden llegar a tener con un tren de lavado. Eh, Seguramente una operación hoy en día donde tenga esta necesidad de lavado y realicen actualmente un proceso de lavado a mano, pues no solamente están incumpliendo con un deber de entregar elementos higiénicamente lavados, sino que seguramente el personal que está dedicado a la operación es bien importante. Pues imagínense ustedes tener que lavar, imaginemos, 6.300 platos por hora, 6.300, 6.500 platos por hora, pues tienen que tener un ejército de personas allí, seguramente unas 15, 20 personas allí pagando salarios básicos, pagando pues todas sus prestaciones, todo esto, y eso pues cuesta un dinero bien importante. Con una máquina de estas, de estar hablando de 15, 20 personas trabajando permanentemente, estaríamos hablando de máximo 3 personas digamos, para operar el equipo y para hacer toda la labor de preparación de cestas y de almacenamiento de elementos lavados o de elementos limpios. Bueno, es un poco para conocer las prestaciones de las máquinas MTR. Miremos por otro lado nuestras máquinas MTF. Estas máquinas MTF, que son las máquinas multi-tank fly, o sea, las de cinta, las que no arrastran cestas, sino que los elementos se colocan directamente sobre la cinta de lavado. Entonces estamos hablando de máquinas que manejan desde 2.800 platos por hora, ¿vale? Con 3 máquinas funcionales para el lavado, hasta máquinas que me pueden llegar a manejar 6.600 platos por hora. Máquinas pues muy voluminosas con 5 zonas, máquinas que pueden tener pues digamos un largo importante, un área importante que se debe tener en cuenta para su instalación, pero que hay que tener en cuenta que estas máquinas, si miremos por ejemplo el ejemplo de esta máquina MTF 56600. Esta máquina, en cuanto a sus dimensiones, voy a bajar por acá para mirar el largo. La longitud total de la máquina es de 5,75 metros, ¿vale? 5,75 metros, que si añadiéramos todo lo que son las zonas de accesorias para entrada y salida de las mesas de entrada y de salida, y adicional, si esta máquina tuviera, por ejemplo, zonas de soplado y zonas de soplado y zonas de secado, fácilmente puede ser una máquina que llega casi a los 10 metros, ¿cierto? Uno diría, ¿dónde puede caer una máquina de estas? Pues la ventaja es que estas máquinas, al ser modulares, pueden ubicarse trabajando a 90 grados. Por ejemplo, una sección puede estar a 0 grados y la otra sección a 90 grados, y pueden ser unidas mediante mesas motorizadas en curva. Pueden tener también la salida de los elementos, tanto en la entrada a la salida, también en curvas. Entonces, digamos que tiene la funcionalidad de poderse acomodar a los espacios, por lo que digamos que el tema del área para poderlas instalar no debería ser una limitante. Bueno, adicionalmente, también tenemos máquinas que, dame un segundo. Ya. Muy bien. Podemos tener máquinas
de alta velocidad. Entonces, estábamos hablando de máquinas MTR y MTF sencillas, pero también pueden haber necesidades donde el cliente dice, mire, mis elementos no están muy sucios, ¿cierto? Podemos tener un lavado mucho más rápido teniendo la misma calidad en el lavado final. Entonces son máquinas que se hace, digamos, una modificación de la velocidad de sus motores a partir de convertidores de frecuencia y podemos llegar a tener máquinas que pueden lavar. Por ejemplo, en este caso tenemos una referencia MTF de alta velocidad donde la máquina puede llegar a lavar hasta 8.000 platos por hora. Si nosotros fuéramos, por ejemplo, en una operación donde se lavan cestas de trabajo, ¿cierto? Cestas de transporte, por ejemplo, cestas de transporte de 60 por 50, podríamos hablar que esta máquina, esta misma máquina de cinta, adecuada no con dedos largos o con unos deditos largos para acomodar platos, sino con unos dedos cortos para que puedan ingresar cestas de transporte, podríamos estar hablando que esta máquina tranquilamente podría llegar a estar lavando hasta unas 450 cestas de transporte por hora, ¿vale? Esto estamos hablando de unas 450, una jornada, por ejemplo, de 12 horas. Estamos hablando de una producción de 5.400 cestas de transporte lavadas por hora. Hoy en día, si miramos, por ejemplo, una gran superficie, un gran supermercado, como pueden existir en nuestros países, donde se hace traslado de todo lo que es fruta, cárnicos, mercado como tal, para muchas regiones. Normalmente estos supermercados tienen centros de acopio y distribuyen hacia todas sus sucursales. Pueden llegar a tener, qué sé yo, una necesidad de lavar fácilmente 20.000, 25.000 cestas por día. Pues digamos que en este caso, este tipo de equipo es el que nos podría llegar a servir para atacar una necesidad de estas. Tenemos, de hecho, operaciones en varios países donde estos equipos se utilizan de manera muy eficiente para estos procesos. Incluso, la semana pasada me llegó a mí una información de una de nuestras máquinas utilizadas en una planta avícola de Polonia, donde se adecuó la cinta para que transportara cestas con huevos. ¿Vale? Y es una máquina que está lavando 20.000 huevos por hora. ¿Vale? Entonces, pues digamos que es una máquina que se puede acomodar a muchísimos procesos. Voy a volver a mi presentación. Entonces, estábamos acá y estábamos viendo ejemplos de denominación. Bueno, entonces aquí les quería comentar un poco acerca de los accesorios que tienen nuestras cintas transportadoras para la máquina MTF. Entonces, estos dedos, que eran los que me refería anteriormente, estos dedos pueden ser ajustados en su largo para que se puedan ubicar allí, por ejemplo, en este caso, como se observa en la foto, para ubicar bandejas o platos, cestas de cristalería, ¿vale? Pero también se puede tener algunas cintas con tamaño pequeño, por ejemplo, para transportar, en este caso estamos hablando de una cesta para lavado de copas, pero en este tipo de cinta que es totalmente plana podemos ubicar cestas de transporte para industria de alimentos. Bueno, entonces digamos que la cinta se puede ajustar con ciertos accesorios para todo tipo de necesidad, lavado de platos, lavado de bandejas, de procesos de cocción, diferentes elementos como canastillas de lavado de cristalería o lavado de cestas de transporte para industrias productoras de alimentos. Un segundo. Bueno, muy bien. Ya para ir finalizando nuestro webinar de hoy, una comparativa entre máquinas MTF, que es la máquina de cinta, y la máquina MTR. Entonces, estamos hablando, ámbito de aplicación, pues es, digamos, muy similar. Esta máquina de MTF
pues es ideal para comedores, grandes hospitales, grandes centros de cuidado como pueden ser centros de catering, centros por ejemplo, estamos hablando de una instalación del ejército, por ejemplo, y una MTR, pues digamos que estaríamos hablando de unas aplicaciones muy similares. De pronto la diferencia principal en el ámbito de aplicación que yo vería entre las dos es que esta máquina MTF se me acomoda muchísimo para realizar lavado en plantas de producción, para todo lo que es el lavado de utensilios, al poder disponer encima de la cinta el lavado de muchos elementos que pueden llegar a tener diferentes formas. Cantidad de productos lavados, en el caso de la MTF es continuo, en el caso de la MTR es irregular porque depende del cargue de cesta. El tiempo de lavado en la MTF está definido porque la máquina pues trabaja a una misma velocidad, en la MTR es un poco variable porque depende del operario que está acomodando los elementos en las cestas. Lo que son productos de lavado en la MTF, pueden ser uniformes en el sentido de que dependiendo del tipo de cinta, pues voy a tener la posibilidad de lavar ciertos elementos de manera específica, mientras que en la MTR, pues como estoy haciendo cargue de cestas de transporte, cestas de lavado, pues puedo acomodar allí diferentes elementos. Pero la MTF, recuerden que por las características de cinta, pues la puedo acomodar a lavar lo que sea. Bueno, aquí transporte de productos de lavado, sabemos que aquí se hace a través de la cista transportadora, en la MTR a través de la cesta. Una máquina MTF como mínimo necesita 2 personas en la operación, una que está cargando elementos en la cinta y otra que los está retirando, y en la MTR mínimo una persona puede llegar a hacer la operación de la máquina sin problema. Bueno, bueno, digamos que aquí ya lo que sigue es un resumen de todo lo que hemos venido hablando. Digamos lo que podríamos estar hablando hasta acá en nuestro webinar de hoy es de qué manera el tema del lavado pues es una necesidad hoy en día súper importante para nuestras operaciones, tanto en la industria de producción de alimentos como en nuestro sector Horeca, en hoteles, restaurantes, casinos. La necesidad importante de garantizar a nuestros clientes, garantizar al cliente que consume nuestros productos, pues garantizarle finalmente que todo lo que es el proceso de lavado al interior de nuestras plantas de producción o al interior de nuestros restaurantes, pues se realiza bajo procesos donde se garantiza absolutamente la higiene y el beneficio hacia nosotros de garantizar bajos costos en la operación. Entonces, digamos que el objetivo del webinar era importante conocer estos equipos que están al alcance, digamos, del mercado y que, digamos que básicamente nos brindan una solución cuando se tienen grandes necesidades, porque no siempre estamos ante necesidades pequeñas para pequeñas o medianas empresas, sino también grandes necesidades, y ahí es donde es importante tener en cuenta que cuando se tienen grandes necesidades, si estamos actualmente en el sector realizando procesos de lavado a mano, pues seguramente los costos que estamos involucrando en estos procesos son costos monstruosos y que con tecnología podemos llegar a reducirlos en un 70-80% y, lo más importante, garantizando la higiene en nuestros procesos. Pues bueno, este era el tema que les quería comentar el día de hoy. Muchas gracias a todos por la atención. Voy a dejar entonces a las personas de Catega para que hagan un pequeño remate del webinar y después vamos entonces al ciclo de preguntas. Listo, muchísimas gracias, Oscar, por tu presentación. Parece súper interesante toda la información que nos has brindado, conocer un poco más de los equipos que nos ofrece Winterhalter en, digamos, operaciones mucho más grandes y ya toma un poco más de importancia, creo yo, el tema de la salubridad, por todo lo que está pasando no solo en el Perú, sino en el mundo, y conocer cómo es que nos ayudan estas máquinas a asegurar, digamos, la inocuidad o la salubridad del cliente final,
así que estoy seguro de que todos los participantes de alguna u otra manera van a poder aprovechar esta información. Antes de pasar a la ronda final de preguntas, que como repito, se debe realizar a través del chat, por favor quería agradecer nuevamente a nuestros sponsors, Mixac Latam, que cuenta con más de 15 años de experiencia en el mantenimiento de cocinas y lavanderías profesionales en el Perú, y a Mis Partes Online, que cuenta con partes, accesorios y químicos con los mejores precios. Recuerden que para más webinars como este pueden visitar nuestras redes sociales o dirigirse a nuestra página web www.ecatega.com. Se vienen muchos más webinars con temas muy interesantes e invitados que compartirán sus experiencias y conocimientos con nosotros, así que manténganse conectados con Ecatega. También quería anunciarles que se va a enviar por correo una encuesta para los que deseen llenarla y poder emitirle su certificado de participación. Ahora sí, Oscar, pasamos una ronda rápida de preguntas. Se puede hacer, como digo, por medio del chat y también para las personas que deseen abrir sus micrófonos de manera ordenada, sin ningún problema pueden hacerlo. Y también quería anunciar que no solo por correo, ahorita en estos momentos se ha colgado en el chat el link para poder ingresar a la encuesta mencionada y puedan obtener su certificado de participación. Y bueno, Oscar, ya durante el desarrollo del webinar, mientras que estabas exponiendo tu tema, ya se habían hecho un par de preguntas, así que voy a comenzar a leértelas para que las vaya respondiendo. La primera pregunta la hizo José González, que está preguntando, ¿estas lavadoras MT, cómo calienta el agua? ¿Por vapor o eléctrico? Gracias por la pregunta. Bueno, todos nuestros equipos hoy en día realizan calentamiento por medio de resistencias eléctricas, pues bajo procesos muy eficientes con unas resistencias de alta potencia pero de bajo consumo, se logra realizar el calentamiento del agua, tanto para el lavado que se realiza a 62 grados centígrados como para el enjuague que se debe realizar por encima de los 82 grados centígrados. Nuestros equipos anteriormente, hasta hace unos 3 años aproximadamente, teníamos la opción de realizar calentamiento con vapor, ¿cierto? Pero desafortunadamente, o desafortunadamente no, sino afortunadamente, las tecnologías han evolucionado. Los equipos que trabajan, por ejemplo, con gas o los mismos equipos que trabajan con vapor son equipos que su mantenimiento es extremadamente costoso. Por eso hoy en día, pues todos nuestros equipos son calentamiento eléctrico, pero un calentamiento, insisto, con medios muy eficientes que nos permiten un muy bajo consumo eléctrico. Gracias. Listo, muchas gracias, Oscar. También José González vuelve a preguntar, si lavara 25.000 piezas por día, ¿cuál sería un equipo ideal y de cuántas partes? 25.000 piezas por día. Bueno, entonces vamos a hacer una cuenta muy sencilla. 25.000 piezas por día. Estoy dividiendo esas 25.000 piezas, dividámoslas en 18. 18 viene siendo la cantidad de elementos que en promedio pueden llegar a caber en una cesta. Y estamos hablando que esos 25.000 piezas podrían funcionar muy bien en unas 1.400. Dame un segundo, 1.400 cestas. Esas 1.400 cestas por hora, si estamos hablando estamos hablando de un ejemplo de un día completo, si estuviéramos hablando de una jornada de 8 horas, imaginemos, unas 8 horas, estoy hablando de una máquina que me tiene que lavar 175 cestas por cada hora. Pues sería una máquina, si vamos aquí nuevamente a realizar la presentación, voy a mostrar rápidamente mi ficha técnica. Entonces vamos a ir a la ficha técnica de MTR. Yo necesito una máquina que me lave 175 cestas por cada hora. Estaría hablando, por ejemplo, de esta máquina, una máquina MTR, R de arrastre de cestas, una máquina que va a tener 3 zonas en la zona productiva, o sea, una zona de prelavado, una zona de lavado, una zona de enjuague. Y esta máquina me va a realizar un lavado de 185 piezas, perdón, 185 cestas por cada hora. Esta máquina adicionalmente se le podría llegar a adicionar una zona de secado
con soplador para garantizar que las piezas lavadas pues salgan totalmente secas. Entonces, para ese ejemplo, esta sería la ideal. Vale, entendiendo por supuesto que esas 25.000 piezas se tendrían que lavar dentro de una jornada de 8 horas. Si de pronto la exigencia fuera mayor, por ejemplo, que no sean 8 horas, sino hablemos, por ejemplo, de una necesidad de lavado en 4 horas, imaginémoslo. Si estuviéramos hablando de 4 horas, tendríamos que estar lavando unas 350 cestas por hora y tendríamos que estar hablando de esta máquina. Miren, una máquina MTR de 4 zonas, es decir, esta máquina tendría una zona de prelavado, 2 zonas de lavado y una zona de aclarado y me lavaría 350 cestas de 50 por 50 por hora. Con esto, en una jornada de 4 horas, tranquilamente podría estar lavando 25.000 piezas por día, hablando un día, una jornada de 4 horas, ¿vale? No sé si estuvo clara la respuesta. Si no, pues lo aclaro. Gracias. Voy a retirar la presentación. Listo, Oscar. Creo que, bueno, ha sido bastante clara tu respuesta y espero que hayamos podido resolver la pregunta de José González. También tenemos otra pregunta de Adrián Burga. Buenas tardes, Adrián. Nos pregunta, ¿a esta serie de lavavajillas es necesario instalar un booster adicional y un ablandador de agua? Bueno, el booster adicional no es necesario. Como lo comentaba anteriormente, nuestros equipos son autónomos en lo que es el calentamiento del agua. El calentamiento del agua a temperaturas de higienización, lavado 62 grados y aclarado por encima de los 82 grados centígrados. Esto con el objetivo de sanitizar, lograr higiene e inactivar virus. Entonces, no sería necesario booster o boilers adicionales. La segunda pregunta, ¿es necesario descalcificador? Depende de la calidad del agua. Las personas que estuvieron en nuestro webinar del pasado 19 de junio, pues allí les hablábamos de qué es lo que sucede con el agua. El agua pues tiene ciertos componentes internamente, así el agua se vea muy, muy transparente. En todos los casos vamos a tener sólidos disueltos en el agua. Y dependiendo del origen que tenga el agua, pues la cantidad de sólidos disueltos será menor o más alta. Si hablamos de agua obtenida, por ejemplo, aquí donde yo me encuentro, que es Bogotá, Colombia, el agua acá en Bogotá, Colombia, es un agua muy baja en contenido de sólidos disueltos, es agua muy blanda, como se conoce al agua que tiene bajo contenido de sólidos disueltos. Pero por el contrario, si vamos a mirar, digamos, la calidad del agua que existe en Perú o que puede existir en Chile, el agua tiene muchísimo contenido de minerales y de sólidos disueltos. Esto no es que sea bueno o sea malo, solamente que necesitamos eliminar del agua ciertos elementos que van a dañar el equipo. ¿Cuáles son esos elementos? Los carbonatos de calcio y los carbonatos de magnesio. Entonces, cuando tenemos en el agua de alimentación del equipo, un agua con un alto contenido de carbonatos de calcio y de magnesio, que eso se puede medir a partir de reactivos químicos, pues es necesario tener un descalcificador. Yo diría que para una realidad como puede ser la realidad de Lima, de Perú en la gran parte de su territorio y de Chile en su gran parte de su territorio, normalmente yo diría que en un 85-90% de los casos se necesita descalcificador. Y un descalcificador, pues básicamente es un equipo que permite que el agua con la que se va a alimentar el equipo, un agua que contiene un alto contenido de carbonatos de calcio y de magnesio, pues a través de un proceso un proceso, digamos, de descomposición química, unas resinas que contiene el equipo permiten que se retengan los carbonatos de calcio y de magnesio y se libere sodio, ¿vale? El sodio, digamos, que no me afecta al equipo, y el agua que ingresa al equipo, pues, va a realizar su trabajo normal de lavado, de aclarado, todo esto, sin dañar partes internas del equipo. Básicamente, ¿qué es lo que sucede cuando el agua
cuando el agua no se le realiza un proceso de ablandamiento en un descalcificador, sino que si el agua, si tiene un alto contenido de carbonatos de calcio y magnesio, ingresa al equipo, pues lo que va a dañar principalmente son las resistencias, porque se generan procesos de calcificación. Estos carbonatos de calcio y magnesio se depositan en las resistencias, se incrustan y generan unas capas aislantes que finalmente terminan inicialmente haciendo perder eficiencia al equipo y segundo, terminan por romper una resistencia. Una resistencia de este tipo, de un equipo como estos, que son resistencias de alto poder muy eficientes, pues también tienden a ser costosas. Una resistencia fácilmente puede estar en unos 200, $250 y puede ser un costo bien importante. Entonces, eso se evita es colocando un descalcificador. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Aquí tenemos otra pregunta. Hay varias preguntas en el chat, así que voy leyendo una por una. Claro. Tenemos una pregunta de Migdonio que nos pregunta, ¿qué certificaciones tiene la marca UL Energy Star? Está preguntando por las certificaciones que ustedes tienen. Vale, nuestros equipos, por un lado, voy a mostrar algo. Nuestros equipos pues tienen certificación Energy Star y tienen certificación DIN de la norma DIN europea que garantiza todo lo que es el lavado higiénico, eliminación de inactivación térmica de virus. Les quiero mostrar un documento, denme un segundo. Lo voy a buscar por acá. Ah, se me olvidaba, era proyectarles mi pantalla. Disculpe. Un segundo. Vamos a... Ok, estoy presentando mi pantalla y quería enseñarles esto. Este es el documento de certificación donde nuestros equipos se certifican de acuerdo con la norma DIN SPEC 10534, para los cuales nuestros equipos han sido testeados para garantizar unos procesos pues, específicos. Yo no soy ingeniero químico, pero básicamente lo que quiere decir este documento es que los equipos se han testeado, ¿cierto? Para garantizar que los procesos de lavado en toda nuestra línea de productos, tanto máquinas de bajo mostrador hasta grandes trenes de lavado, pues son, digamos, muy eficientes y cumplen con la normativa para poder eliminar bacterias, gérmenes, incluido, dice acá, los virus como el famoso COVID-19 que está pues actualmente nos tiene la situación pues que hemos observado. Entonces, no solamente son certificaciones para lo que es el consumo energético, sino también certificaciones en lo relacionado al tema de higienización. Tengan en cuenta que la marca Winterhalter, pues es una marca, digamos, de un muy alto estándar de sus productos, que si uno, por ejemplo, habla de ciertas marcas en el mercado de gastronomía que son las top, por ejemplo, uno diría que, bueno, no quisiera hablar de marcas, pero sabemos que, por ejemplo, en la parte de equipos combinados, de hornos combinados, sabemos que hay una o dos marcas que son las que mandan en el mercado. Si hablamos, por ejemplo, de equipos de abatimiento de temperatura, sabemos que hay una marca que es predominante en estos equipos, que es la que garantiza calidad, eficiencia en todos sus productos. Pues asimismo, la marca Winterhalter es una de las marcas que quizás con otra más o dos más son las marcas pues, que tienen el mayor prestigio en lo que es el lavado. Bueno, no sé si con eso respondí la pregunta. Sí, me imagino, yo me imagino que sí. Se cortó un poquito los últimos 2 minutos que hablaste. Eh, Aquí hay otra pregunta de José González, que creo que va relacionada a lo que tú mencionabas de no hablar un poco de las marcas, pero
Él pregunta que quería saber tu opinión sobre ozono en lavandería. No, no sé a qué se refiere con oxono. Bueno, no he puesto más. Me imagino que en unos momentos informaré un poco más qué es ozono, pero esa era su pregunta. Tenemos una pregunta de Marvin Rodríguez que nos pregunta, ¿las máquinas lavavajillas Winterhalter utilizan químicos de su marca o pueden usar alternativos certificados? Vale. Nuestras máquinas pueden trabajar con químicos, pero con químicos de otras marcas, por supuesto, pero es importante tener en cuenta que los químicos que se utilicen en un equipo lavavajillas deben ser químicos de calidad. Son químicos de alta concentración, unos químicos con unos componentes específicos para garantizar que pues, el proceso de higiene se pueda llevar a cabo a altas temperaturas. Entonces, podemos tener algunas marcas en el mercado que son, digamos, representativas. Hablemos que puede haber un Ecolab, puede haber un Johnson Diversey, puede haber productos de Sparkol, de Spartan. Bueno, tenemos varias marcas y pues la marca Winterhalter. Digamos que en el caso nosotros siempre, por las experiencias y por lo que es, por los ejercicios prácticos que realizamos todos los días, pues por supuesto que confiamos muchísimo más en nuestros productos, en los productos de la casa, pero no desconocemos que existen marcas de muy buena calidad en el mercado. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que en algunos casos se compra tecnología o se adquiere tecnología de este tipo para ciertas operaciones, equipos lavavajillas, grandes trenes de lavado, y pretender, para pretender bajar costos en el consumo de químicos, pues se acude a compañías que de manera inescrupulosa ofrecen productos supuestamente que se pueden utilizar en máquinas de lavado. Entonces, desafortunadamente, cuando no son productos que han sido testeados, que no son productos que son aptos para uso en lavavajillas, no solamente generan fallas en la calidad del proceso, equipos químicos que producen alta espuma, químicos que no lavan bien, sino que empiezan a generarse daños en los equipos, daños en los sellos en sellos de conexión de mangueras, daños internos en bombas, daños internos en piezas, porque son productos, insisto, que no han sido diseñados para trabajar en máquinas de lavado. Entonces, por eso sí se recomienda, importante, trabajar con químicos profesionales de marcas reconocidas para uso en equipos de lavado profesional. Listo, muchas gracias, Oscar. Aquí tenemos otra pregunta más. Nos dice, si el cliente cuenta con un equipo que está trabajando a vapor y lo desea cambiar y quiere seguir sobre esta línea un equipo nuevo, ¿hay algún equipo que se pueda adaptar? Nos menciona una marca, Jackson de Estados Unidos, que tiene equipos que trabajan así, y si existe en este caso con la marca Winterhalter algún modelo como esos. Vale, no, realmente nosotros, como lo comentaba anteriormente en otra respuesta, nuestros equipos por tema de eficiencia y por tema de bajos costos de mantenimiento, todos nuestros equipos trabajan con energía eléctrica. Los calentamientos el calentamiento del agua se realiza con resistencias de alto poder y altamente eficientes. Que si se pudiera llegar a adaptar, no, la verdad que no. Y en este caso, pues sí diríamos quizás puede que con la marca que utilizan actualmente pueda llegarse a tener unos equipos que trabajen aún con vapor o que trabajen con gas. Mi recomendación es solamente para que lo tengan en cuenta es que hay que pensar en estos casos si digamos, el consumo energético puede llegar a ser mayor que el costo de mantenimiento que implica un equipo que realiza el calentamiento mediante estos métodos que ya, digamos, van un poco en desuso. Listo. Listo, Oscar. Acá hay otra pregunta. Henry nos pregunta, hola, buenas tardes. ¿El cambio de agua del prelavado es automatizado o manual? Y si fuera manual, ¿cada qué tiempo se hace el cambio? Vale, muy bien. Las máquinas de lavado
en este caso los equipos de lavado Winterhalter, tanto en el prelavado como en el lavado se utiliza agua de un tanque y agua que está recirculando, ¿cierto? Es decir, que en ese caso no se está consumiendo agua real. Los equipos Winterhalter, el sistema de filtrado del agua del tanque es un proceso súper exigente que garantiza que el agua con el cual se realiza el proceso de lavado, insisto, el lavado con agua a 62 grados centígrados, agua con detergente, pues se realiza con agua que no tiene impurezas, que digamos que está en un muy buen estado de calidad. ¿Cierto? Esto es lo que permite, digamos, el sistema diseñado y patentado por nosotros para realizar proceso de filtrado de agua. ¿Qué se logra con esto? Lo primero que se logra es garantizar un extraordinario acabado en el lavado de piezas. Insisto, de esta manera poder evitar que se tenga que hacer repasos con trapos sucios, realizar repasos en cristalería, realizar repasos en cubertería. Entonces, con nuestros equipos, insisto, el acabado es extraordinario. Pero lo otro que se logra, muy importante, y creo que va a responder la pregunta, es que con ese proceso de filtrado súper exigente que realizamos nosotros, pues lo que se está permitiendo es que el agua de tanque no sea necesaria reponerla o hacer un cambio, por ejemplo, en toda una jornada de trabajo del equipo. El equipo con el llenado de tanque al inicio de la jornada, con ese mismo llenado de tanque, puede realizar todo su trabajo durante todo el día y al final de la jornada será cuando se hace desagüe completo del equipo para hacer labores de aseo y al inicio de la jornada y siguiente ya pues iniciar con un equipo totalmente limpio. Recuerden que donde se realiza consumo real de agua en un equipo de lavado, pues en la fase de aclarado, de enjuague. Allí es donde realmente se está realizando un consumo de agua limpia, agua a 85 grados centígrados con abrillantador, pero el consumo allí es en promedio, es entre 2.4 y 2.7 litros de agua por cada cesta de lavado, hablando de un equipo de MTR. Hablando de un equipo de MTF, estaríamos hablando que por cada elemento lavado en equivalencia, estaríamos hablando de más o menos 0.2, 0.3 litros de agua por cada elemento que se lava. Listo. Aquí tenemos, Oscar, otra pregunta de Adrián Burga. ¿La presión de ingreso de agua a cuántos PSI mínimo y máximo puede trabajar? Y si se puede ingresar a caliente una temperatura máxima de 45 grados centígrados. Vale, súper importante esa pregunta y es lo siguiente, mire, la presión de agua de entrada debe ser como mínimo de 2 bares, máximo de 6 bares. Digamos que este rango de presiones es el ideal. No menos, porque se pueden empezar a presentar problemas para el trabajo adecuado de la máquina, y no más, porque unas presiones mayores pues, pueden empezar a llegar a generar daños en válvulas solenoides, en bombas, inclusive, digamos, en lo que es el boiler, un boiler por sobrepresión puede llegar a presentar también algunos daños. Entonces, el rango de presión debe ser entre 2 a 6 bares. Y me pregunto, bueno, una cosa es la presión y otra cosa importante es el caudal. Además de que se tenga una presión entre 2 a 6 bares, ¿cierto? Es importante que el caudal para un tipo de máquinas como este, que es un tren de lavado, se tenga un caudal como mínimo de 15 litros por 15 litros por minuto, ¿vale? Entonces es un caudal importante que se tiene que garantizar. Si en el punto de instalación del equipo se cuenta con la presión, por ejemplo, pero no se cuenta con el caudal o viceversa, se tiene que colocar aditamentos adicionales como bombas que se puedan instalar en el ducto de suministro. Normalmente un suministro de agua normalmente puede llegar a tener esta presión, este caudal sin lío. Insisto, en los casos que no, pues será necesario colocar algunos aditamentos adicionales. Eso en cuanto a la presión y en cuanto al caudal. La otra pregunta era si las máquinas se pueden llegar a alimentar con agua caliente. Sí se puede y buenísimo. ¿Qué sucede? Digamos en una instalación como un hotel, una instalación como un hospital donde trabajan con grandes calderas,
¿cierto? Allí normalmente se tiene suministro de agua caliente. ¿Por qué es bueno? A pesar de que la máquina, a pesar de que nuestras máquinas, todas nuestras líneas tienen sus propias resistencias para calentamiento de agua y la máquina es autónoma en eso, cuando yo tengo la posibilidad de tener agua caliente al ingreso, pues lo que voy a hacer es hacer que mis resistencias trabajen menos, ¿cierto? Voy a tener un mucho menor consumo energético, ¿cierto? Y pues digamos que la economía ahí en tema de consumo eléctrico será menor. Si yo tengo normalmente una caldera que me esté suministrando agua a 50 grados centígrados, pues resulta que no estoy teniendo que calentar el agua de 10 grados a 85, ¿cierto? En un ciclo normal de trabajo, sino que estoy solamente calentándola entre 50 a 85. Entonces, realmente el bajo consumo energético que puedo llegar a ahorrar ahí, pues es bien importante. Pero hay que tener en cuenta solamente una circunstancia, y es que la temperatura del agua debe ser siempre menor a 60 grados centígrados, o mejor dicho, la máxima temperatura admisible es de 60 grados centígrados, ¿vale? Gracias. Listo, Oscar. Acá nos preguntan Henry Rodríguez, ¿cuál es la presión del agua que se necesita para estos tipos de lavavajillas? Sí, Sí. sí, ya se había dado respuesta, pero lo Sí, repito. sí. Presión de 2 a 6 bares, caudal mínimo de 15 litros por minuto. Perfecto. Aquí José González quería abrir su micrófono para explicarte un poco esa pregunta de ozono que ninguno de los dos estaba un poco enterado. Así que José, te doy el pase para que puedas explicarnos un poco y Oscar con todo gusto te va a poder ayudar y responder. Gracias, ¿cómo está, don Oscar? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Todo muy amable, gracias. Don Oscar, la tecnología de ozono es un proceso en el cual se utiliza para desinfección, trabajándolo a baja temperatura, o sea, con agua fría. Se utiliza para que en el momento de desinfección haya ahorro de químicos, por lo tanto, ahorro de agua, y en lugares en donde hay lavanderías que no cuentan con suficiente material para trabajar con agua caliente, entonces se usa esa tecnología. En esos equipos, ¿es posible usar con agua fría y con el proceso de ozono o es un poco complicado? Gracias. Vale, gracias por la aclaración. Es que yo había entendido que era oxono. Entonces dije, no lo entiendo. Agua ozonizada. Se refiere a eso. Bueno, ¿qué es lo que sucede con el agua ozonizada? El agua ozonizada sí, en efecto, puede llegar a utilizarse en ciertos procesos para desinfección, pero en el caso nuestro, recuerden que no solamente necesitamos desinfectar, sino que también necesitamos retirar las grasas y los elementos orgánicos que se encuentran adheridos en los platos. Entonces, por esa situación, necesitamos sí o sí utilizar agua con detergente, ¿cierto? Agua con detergente, que los detergentes normalmente actúan a alta temperatura y lo que va a hacer el detergente disuelto en el agua es generar ese proceso de saponificación en los elementos orgánicos que están adheridos en el plato para poderlos disolver en el agua y llevárselos, retirarlos del plato. Entonces, por eso digamos que en este caso en nuestros equipos no podría llegar a ser utilizada el agua ozonizada para procesos de desinfección, porque sí o sí se necesita detergentes en los procesos de lavado y realmente digamos que el agua ozonizada junto con los elementos químicos pues no sería compatible. Se perdería el efecto del ozonizado. Listo, muchas gracias Oscar, muchas gracias José por la explicación. Creo que en mi caso leí un poco mal la pregunta y por eso Oscar no estaba muy al tanto, pero muchas gracias. Tenemos una pregunta más ahorita en el chat de Oscar y nos pregunta Migdonio si mejora el rendimiento con ingreso de agua caliente. Pues digamos que el rendimiento no tanto, la máquina va a trabajar igual a la misma velocidad, sino no sería tanto el rendimiento, sino la eficiencia en el consumo energético. Básicamente ahí la máquina va a hacer exigir menos sus resistencias y el consumo será menor, pero la máquina
igual, sea con agua caliente o con agua fría, la máquina va a tener va a cumplir, digamos, con sus ritmos de trabajo para la cual está programada, pero sí claramente el consumo energético será menor. Será un tema, quizás uno podría decir rendimiento energético, sí, vale, sí, sí podría hacerlo, pero en ese sentido. Listo. A ver, muchas gracias, Oscar. Ya nos hemos pasado un poquito la hora y tenemos una última pregunta Vale. por ahora, así que nos pregunta nuevamente Adrián Burga, ¿la cantidad de dosificación detergente y abrillantador es por tiempo o por mililitros? Bueno, miren, en una máquina de este tipo, cuando uno tiene, hablemos de las máquinas pequeñas, de las máquinas de bajo mostrador, las máquinas de capota, los lavautensilios. En estas máquinas, digamos como sus ciclos de trabajo no son tan excesivos, pues allí los dosificadores trabajan por tiempo, es decir, que por cada ciclo de trabajo, pues los dosificadores van a trabajar cierto tiempo para dosificar con base en ese tiempo una equivalencia de químico adicionado. Normalmente en las máquinas pequeñas, las dosificaciones para detergente son de 3.0 mililitros por litro y para el caso de rinse abrillantador, las dosificaciones son de 0.3 mililitros por litro. ¿Vale? Pero en estas máquinas grandes, los grandes trenes de lavado, donde están consumiendo unas fuertes cantidades de agua, donde digamos que los ritmos de trabajo son tan rápidos, digamos que un consumo de detergente se calcula mucho mejor es a través de sensores de conductividad, es decir, que hay unos sensores de conductividad eléctrica que están midiendo la concentración de detergente en el tanque, de tal manera que se garantice siempre esa concentración de cero, en el caso de detergente, de 3.0 mililitros litro. Entonces, ahí básicamente lo que se hace es tener unos elementos electrónicos, en este caso, unos electrodos de conductividad que están enviando información a la tarjeta electrónica del equipo, y la tarjeta electrónica está procesando esa información y definiendo en qué momento pone a trabajar los dosificadores para añadir más cantidad de detergente. Permanentemente se está monitoreando esa información con el propósito de garantizar que la dosificación sea exacta para, pues, por un lado, garantizar un correcto lavado, pero por otro lado, para que el consumo de detergente sea realmente el necesario. Muchas gracias, Oscar. Creo que ya, diría yo, hemos resuelto varias dudas, hemos tenido bastante participación de todos los que te han estado escuchando, así que creo que ha sido un tema muy interesante y realmente han podido entender la información. Quería saber si alguien más, antes de ya cerrar en estos momentos el webinar, tiene alguna pregunta vía chat o vía prendiendo su micrófono. Si no, ya podríamos ir dando por, digamos, por finalizado el webinar del día de hoy. Estén atentos a nuestras redes sociales en Ecatega. La próxima semana también tenemos webinars, tenemos invitados, así que manténganse en contacto con nosotros, visiten nuestra página web y no sé si alguien más tiene una pregunta antes de ya dar por culminado oficialmente el webinar del día de hoy. Y bueno, agradecerte a ti, Oscar, nuevamente por tu tiempo, por brindarnos toda esta información digamos, entender un poco más el mundo de lavavajillas y lo importante que poco a poco bueno, poco a poco no, sino que cada vez notamos que es más importante contar con buenos equipos de lavavajilla en el mundo de, digamos, restauración y hotelería. Vale, Eh, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí, pues es un placer siempre poderlos acompañar, compartir la experiencia que tenemos al interior de Winterhalter en todo lo que es lavado. Y bueno, agradecerles también a todos por la atención y nada más que desearles que pasen un buen fin de semana. Listo, Oscar. Rápidamente, con esta ya cerramos. Vale, Como digo, nos hemos pasado bastante del no te tiempo, preocupes. pero Yo para tengo, cerrar ya que yo tengo tenemos... hasta las 7 de la noche que ya me regaña mi mujer si llego tarde. No hay lío. Ah, bueno. Tenemos aquí una pregunta de Adrián. Nos pregunta, ¿las bombas de lavado y enjuague son trifásicas o monofásicas? Vale.
En el caso de una bomba de lavado para un equipo de estos, normalmente estamos hablando de bombas de lavado de una gran potencia, de bombas de 3 bobinados, estamos hablando de bombas trifásicas en este caso, para las bombas de lavado. Los que son bombas de enjuague y bombas de desagüe, normalmente son bombas que son monofásicas o bifásicas, según sea el tipo de conexión. Pero sí, las bombas de lavado son bombas de alta potencia, bombas trifásicas, y hay que tener en cuenta algo adicional, que todas nuestras bombas de lavado de nuestros equipos, nosotros podemos controlar la potencia que las bombas entregan. Todas las bombas de lavado de los equipos Winterhalter están gobernadas por un variador de frecuencia con el cual yo puedo llegar a ajustar en el mando de control de la máquina, puedo llegar a ajustar la potencia que quiero que la bomba me entregue en alguno de los 3 programas que maneja la máquina. ¿Esto por qué es importante? Porque no en todos los casos yo estoy lavando lo mismo. Puedo estar lavando, en un caso particular, puedo estar lavando pequeñas copas de cristal, copas costosas, copas, hablemos de marcas, unas pequeñas copas marca Riedel, que cada copa puede estar costando $10, ¿vale? Y si yo la lavo con una alta presión de agua, pues puedo correr el riesgo de roturas, de lo que sea. Entonces, en este caso yo debo tener posibilidad de ajustar un programa específico donde la presión del agua de lavado no va a ser tan alta, ¿vale? Una presión de lavado suficiente para lavar el elemento sin dañarlo, pero puedo tener la necesidad misma de, en el mismo equipo, lavar bandejas, canastillas que salen de procesos de cocción, lo que sea, y voy a necesitar full potencia de la bomba de lavado. Pues a través de ese variador de frecuencia, de ese sistema de variador de frecuencia, puedo pues alcanzar unas altas potencias en la entrega que me realiza la bomba de lavado. Listo. Muchas gracias, Oscar. Ya damos por finalizado el webinar del día de hoy. Quisiera agradecerte nuevamente tu participación. Muchas gracias a todos los participantes, a todas las preguntas que han hecho. Y bueno, estén atentos a nuestras redes sociales. La próxima semana hay nuevos webinars. Visiten nuestra página web y nos reencontramos en los siguientes webinars. Muchas gracias a todos. Adiós, que estén bien. Adiós. Nos vemos. Cuídense.